Bienvenida a toda la comunidad tejedora. Si son nuevos por aquí, me presento. Yo soy Laura y en esta ocasión vamos a terminar de tejer este bonito gorro. Ya empezamos con el gorro y la cabecita. Vamos a terminar todos los accesorios. ¡Comenzamos! Para la nariz vamos a ocupar 16 puntos en estambre color anaranjado. Vamos a tejerlos en punto jersey. Si tienes dudas de cómo tejer el punto jersey, te voy a dejar el link en la parte superior del video para que vayas a ver cómo se teje paso a paso. La primera vuelta lo vamos a tejer en punto derecho. Normalmente vamos a pasar el primero y el último lo vamos a tejer en revés. Nos regresamos con punto revés. En la tercera vuelta vamos a empezar a disminuir un punto al inicio y un punto al final. Entonces empezamos pasando el primer punto y tejeremos dos puntos juntos, luego toda la vuelta en punto derecho y nos detenemos hasta 3 puntos antes. Antes de tejer el punto final, tejemos 2 puntos juntos en derecho. Terminamos y la siguiente vuelta va a ser todo en punto revés sin disminuir ningún punto. Así nos vamos a ir con las disminuciones solo del lado derecho del tejido. Primero pasamos el punto inicial, luego tejemos 2 puntos, toda la vuelta en derecho y antes de terminar tejemos 2 puntos juntos y luego el punto final. Las vueltas en revés van sin disminuir ningún punto y vamos a ir tejiendo así la nariz de este muñeco de nieve, solo disminuyendo en el tejido del lado derecho, así hasta tener 4 puntitos. Cuando tenga 4 puntos voy a tejerlos de la siguiente forma. Paso el primero, tejo 2 puntos y el último lo tejo en revés. El revés lo tejo normal, paso el primero y los 2 puntos siguientes en revés. Para terminar estos 3 puntos, paso el primero y tejo los 2 puntos en derecho. Una vez que solo tengo 2 puntos, los tejo normalmente. Los voy a tejer juntos, ya en derecho, y me va a quedar un solo punto. Vuelvo a pasar la hebra y voy a dejar aproximadamente 15 o 20 centímetros de estambre porque con este vamos a cerrar la nariz. Para cerrar la nariz la vamos a acomodar del lado derecho, ensartamos la hebra que nos quedó con una aguja de canevas y vamos a coser cadenita con cadenita. De esta forma nos vamos a ir cerrando la nariz, puntito con puntito. Recuerda que el buen terminado de empezar con pasando el primer punto y el último punto en revés hacen estas cadenitas y eso nos va a permitir cerrarlo adecuadamente. Una vez que ya se termine, vamos a hacer un nudito. Cortamos la hebra y después vamos a voltear la nariz. Para darle la forma nos vamos a apoyar de un lápiz, pero de la parte de la goma, que es la parte más blandita, y así no lastima nuestro tejido. Una vez que ya hayamos acomodado bien la nariz, la vamos a dejar de un ladito y empezaremos a tejer la bufanda. Para la bufanda yo voy a montar 10 puntos en estambre color rojo y voy a tejerla toda en una puntada reversible.
En mi caso elegí el punto musgo. Puedes elegir cualquier puntada reversible que se pueda tejer bien en 10 puntitos. Recuerda siempre pasar el primero y el último tejerlo en revés. Así nos vamos a ir con esta puntada, en mi caso punto musgo en punto derecho. Todo lo voy a tejer en derecho, ida y vuelta, hasta tener 38 centímetros de largo. Ya llegué a la meta de los 38 centímetros, realmente es muy fácil y rápido porque son pocos puntos. Y de hecho voy a tomar esta bufanda como la muestra para el gorro, ya que lo voy a tejer del mismo estambre. Entonces 10 puntitos son 3.5 centímetros. Ahora voy a cerrar la bufanda como siempre, voy a tejer 2 puntos juntos y voy a regresar el punto. Así hasta terminar con estos 10 puntitos. Paso nuevamente la hebra y voy a cortar en aproximadamente 5 centímetros. No necesito una hebra muy grande. Ahora voy a poner las barbitas a esta bufanda. Voy a ocupar 10 hebras de 10 centímetros cada una. Y las voy a doblar a la mitad para poder colocarlas en la bufanda. Una vez que ya tenga yo mis 10 hebritas, voy a tomar una, la voy a doblar por la mitad, la voy a poner cerca del extremo de la bufanda y voy a ocupar un gancho para meterla en la orilla de la bufanda. Tomo la hebra por la mitad, la jalo con cuidado con el gancho, acomodo las puntas y las mismas puntas las voy a pasar por el ojal que ya hizo la hebrita. Las meto con mucho cuidado y las jalo para acomodar. De la misma forma voy a poner otra hebrita de este lado. En total van a ser 5 de este extremo y 5 en el otro de la bufanda. Cada hebrita debe de ir muy bien ajustada y apretada para que no se vaya a salir. Las vamos a colocar en cada una de las cadenitas que tenemos en la orilla de la bufanda. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Y una vez que ya se tengan las dos partes, las vamos a emparejar. En cada una vamos a medir 2 centímetros y lo vamos a marcar con un color o con el marcador que tú tienes a la mano. Yo tengo este pedacito de greda, entonces voy a marcar justo a 2 centímetros y voy a marcar cada una de las barbitas. Si una no se marcó, voy a ver que se marquen absolutamente todas y cuando ya tenga la línea, las voy a cortar muy parejitas con unas tijeras. Con cuidado, quito el exceso y corto a los 2 centímetros. De esta forma ya nos queda parejita. Haremos lo mismo en el otro extremo. De esta forma tenemos la bufanda terminada. Antes de empezar con el gorro, vamos a hacer este armado, ya que necesitamos saber cuánto es la circunferencia de la cabeza para tener las medidas del gorro. La nariz la vamos a rellenar con este relleno para almohada para que tenga volumen. Cuando terminemos de rellenar la nariz, la vamos a dejar por un momento y vamos a empezar a rellenar la cabeza de este muñeco de nieve. Rellenamos muy bien, volteando el gorro. Vamos a rellenar cada pequeño pedacito para que nos quede muy bien definida la cabeza. Y mientras rellenamos, te recuerdo que debes suscribirte para que YouTube te avise en cuanto subamos un video nuevo. Volteo la cabeza y por estos puntos voy a pasar un pequeño hilván con ayuda de una aguja de canevá y estambre de color blanco.
Ahí donde nosotros tejimos 2 vueltas en derecho después de reducir, ahí es por donde va a pasar nuestro ibán. Aquí podemos ver por dónde lo vamos metiendo. Las hebras del ibán deben de quedar del lado de adentro y con ayuda de la aguja de Caneva voy a jalar lo más que se pueda para hacer un nudito y cerrar lo más que se pueda la cabeza. Una vez que se jale sin que se rompa el estambre, voy a hacer un pequeño nudito y después voy a cortar y a ocultar las hebras sobrantes. Para ese pequeño hueco que queda, nuevamente ocuparé mi aguja de Caneva y un pedacito de estambre blanco para cerrarlo. Vamos a ir de un lado a otro para cerrar por completo la cabecita. Una vez cerrado, voy a hacer un pequeño nudo, a cortar las hebras y a ocultar las que me queden. Volteo y me queda ya la carita y la cabecita de este muñeco de nieve. Para pegar la nariz, la voy a centrar en la cara y con ayuda de una aguja de Caneva y una hebra de estambre blanco, la voy a pegar como lo hemos estado haciendo hasta ahora. La cadenita de la nariz con un punto de la cabecita. Ahí la centramos y ahí donde caiga la nariz voy a tomar un punto de la carita y lo voy a unir con un punto de la cadenita de la nariz. Así me voy con toda la circunferencia cuidando que la nariz quede bien centrada. Una vez que termine de pegar la nariz, hago un nudito y oculto las hebras que me quedaron. También corto el pedazo de estambre que me quedó de la hoja de Caneva. Para la boquita vamos a apoyarnos de un color, un lápiz o un bolígrafo que tengamos a la mano para dibujarla de manera centrada y con las comisuras del labio. Con un estambre negro y nuestra hoja de Caneva voy a ir siguiendo esta línea que dibujé, iniciando por una de las comisuras y voy a ir pasando mi estambre. Voy a ir hilvanando de un lado a otro y luego me regreso. Recuerden ocultar la hebra, pasar 2 veces para que no se nos vaya a deshacer esta sonrisa y voy a ir hilvanando. Aunque hilvanando nos queden pequeños espacios de la sonrisa, voy a llegar a la segunda comisura, la voy a hilvanar nuevamente con el estambre negro para que quede bien definida y al regresarme voy a ir cubriendo esos espacios que ya había dejado. Ahora voy hilvanando los que me faltaron, los espacios los voy a ir rellenando y vamos a terminar esta sonrisa. Una vez que se termine la sonrisa, voy a hacer un nudo muy discreto y voy a cortar la hebra que sobra. La bufanda la vamos a poner de lado para que no cubra los botones del mismo muñeco de nieve. Además lo vamos a poner un poquito flojo porque cuando alguien se ponga el gorro va a expandir y de otra forma se vería apretado. Entonces que quede un poquito holgado. Luego vamos a hacer 2 remaches en el cuello y en la misma bufanda para que quede muy bien sujeta. Con ayuda de una aguja de Caneva y de un poco de estambre color rojo vamos a tomar un punto de la bufanda con un punto de la carita, que sea aproximadamente a la mitad o que le sea lo suficientemente oculto para que cuando se coloque bien la bufanda no se vea. Hacemos 2 nuditos y cortamos sin ningún problema y así ya queda muy bien sujeta al muñeco de nieve.
Del otro lado haremos lo mismo, con la misma aguja vamos a tomar un punto de la bufanda y un punto de la carita para hacer un pequeño nudito y ese ajuste va a permitir que nuestra bufanda no se caiga. También vamos a hacer dos pequeños remaches en el cruce de la bufanda. Tomamos un punto de cada extremo y también hacemos dos nuditos. Después cortamos. Hacemos lo mismo en la parte de arriba de la bufanda. Acomodamos muy bien y estamos por terminar este bonito muñeco de nieve. Nos falta el gorro. Vamos a medir la circunferencia de la cabeza para que le quede a la medida. Acomodamos bien nuestra cinta métrica y en mi caso son 26 centímetros. Vamos a recordar que las medidas de la bufanda nos van a ayudar para hacer este cálculo. 3.5 centímetros son 10 puntos, necesitamos 26 para el gorro. Entonces vamos a multiplicar 26 por 10 y dividirlo entre 3.5. Necesitamos 74 puntitos para el gorro. Yo ya monté los 74 puntitos para el gorro. Nuevamente ocupé los marcadores para contar. Y voy a empezar a tejer en punto de resorte sencillo. Este gorro no lo vamos a hacer circular, sino vamos a hacer un rectángulo y luego lo vamos a cerrar. Entonces vamos a empezar con la puntada, solo van a ser 2 centímetros porque es un gorro muy pequeño. Van a ser 2 centímetros en este punto de resorte sencillo. Voy a ir quitando mis marcadores y recuerden que este punto es un derecho y un revés. Un derecho y un revés. Así nos vamos toda la vuelta. Dejo el último punto en revés y me regreso. Ya se ve la circunferencia de la cabecita. Recuerden que son 2 centímetros en punto resorte sencillo. Ya terminé los 2 centímetros en resorte sencillo y ahora voy a empezar con el punto jersey, con el mismo punto que hemos tejido nuestro muñequito de nieve. Esta primera vuelta va a ser en punto derecho y me voy a regresar con punto revés. En punto jersey voy a tejer 5 centímetros más. Entonces la primera vuelta todo en punto derecho. Y el regreso en punto revés. Así nos vamos a ir hasta tener 5 centímetros de punto jersey o 7 centímetros en total. He terminado de tejer los 5 centímetros de punto jersey de este gorrito. Los primeros 2 centímetros son del resorte y 5 de punto jersey. Entonces este gorrito ya mide 7 centímetros. Para empezar a cerrarlo voy a empezar a tejer 2 puntos juntos. En mi caso tengo que empezar a tejer en revés porque es la vuelta que corresponde. Entonces voy a ir tejiendo 2 puntos en revés en esta vuelta. 2 puntos en revés, paso, luego tomo otros 2 puntos en revés y paso, así toda la vuelta. Así se ve ya la primera vuelta, al término de la primera vuelta, y voy a ir todas mis vueltas a partir de ahorita tejiendo de 2 puntitos juntos. Tomo 2 y tejo en derecho, tomo 2 y tejo en derecho, así hasta llegar a los 4 puntos. Si la vuelta es en derecho, los 2 puntos los voy a tejer en derecho. Y si la vuelta es en revés, los 2 puntos los voy a tejer en revés.
Con las reducciones me han quedado 4 puntos y el gorrito ya tiene toda su forma. Para estos 4 puntos voy a pasar el primero, voy a tejer 2 puntos juntos y como siempre el último lo tejo en revés. Ya tengo solo 3 puntitos y con estos puntitos voy a cerrar el gorro como siempre lo hacemos. Voy a tejer 2 puntos juntos y voy a regresar el punto. 2 puntos juntos y regreso el punto. Así me va a quedar un puntito solo. Vuelvo a pasar nuestra hebra y corto aproximadamente a 15 o 20 centímetros porque esta misma hebra me va a ayudar para cerrar el gorro. Voy a ensartar una hoja de canevá con la hebra sobrante y del lado del revés voy a cerrar el gorrito. Recuerden que siempre es cadenita con cadenita, desde el primer punto hasta el punto de abajo. Ya tenemos nuestro gorrito completamente cerrado y el espacio que queda entre las uniones las voy a unir por completo con esta hebra que nos queda sobrante. Esta fue la del inicio. Voy a ocuparla para cerrar por completo el gorro, hago un nudito y oculto las 2 hebras que tengo. Corto y tenemos nuestro gorrito listo. Vean qué bonito gorro nos quedó, ya solo falta hacer el pompón. Para ello vamos a ocupar un pedacito de hoja de aproximadamente 4 centímetros por 8 centímetros. Voy a doblarlo a lo largo 3 veces, 1, 2, 3. Y en el tercer doblez lo voy a abrir para poder meter ahí una hebra triple. Voy a colocar la hebra triple justo a la mitad y voy a enredar estambre a lo largo de este pequeño pedazo de papel. Una vez que quede bien acomodado el papel y el estambre triple, voy a tomar la hebra y voy a empezar a enredar estambre a lo largo de todo el papel. Hay que tener en cuenta de qué lado metí el estambre triple para que la apertura del papel la tengamos presente. Voy a enredar estambre hasta que quede aproximadamente de 1 o 1.5 centímetros de ancho este pompón. Necesitamos bastante para que quede muy tupidito. Cuando ya tengamos una cantidad de estambre considerada, ya voy a detenerme, voy a ver de qué lado se abre el papel. Voy a emparejar el estambre triple y del lado donde se abre el papel voy a hacer un nudito en el estambre que enredé. Tiene que ser un nudito bien apretado porque si no las hebras y el estambre del pompón se van a salir. Lo más apretado posible. Si necesitas ayuda de alguien que te sostenga el pompón mientras tú le aprietas fuerte, es útil para que te quede muy bien hechecito. Hacemos un nudo y del otro lado vamos a cortar con las tijeras. Las metemos por el medio del papel con mucho cuidado. Estas tijeras tienen que tener un poco de punta para que entren muy bien en el papel. Y vamos a cortar todas las hebras de nuestro pompón. Quito la hoja con mucho cuidado y voy a jalar esta parte del estambre para colocarla entre mis dedos y recortar mi pompón de tal manera que quede bien pachoncito. Con ayuda de las tijeras dejé muy uniforme mi pompón, lo recorté de tal manera que quede muy pachoncito y con esta figura redondeada. Las hebras que me ayudaron para amarrar el pompón me van a ayudar también para amarrarlo al gorro. Entonces voy a ocupar un gancho para pasar estas hebras por estos orificios. Hay que tener cuidado que quede muy bien centrado. Y con el gancho voy a ir pasando o todas juntas o una por una, como tú te acomodes. Una vez que ya estén del otro lado, voy a hacer 2 pequeños nudos con estas hebras y después voy a cortar. Deben de quedar súper justitas y bien apretaditas para que el pompón no se vaya a caer.
Y listo, ya quedó muy bien este gorrito, muy detallado. Para pegarlo en la cabecita, la parte de atrás donde unimos, la vamos a poner también en la parte de atrás de la cabeza. Y de la misma forma que en la bufanda, vamos a hacer 4 pequeños remaches una vez que ya lo hayamos acomodado muy bien. Estos 4 remaches también deben de ir ocultos. Vamos a tomar nuestra aguja de canevá con un poco de estambre y subiremos la parte del resorte del gorro. Y vamos a tomar un punto del gorro con un punto de la cabecita. Así va a quedar muy bien oculto. Vamos a hacer 4, 2 a los costados, 1 atrás y 1 enfrente. Mientras hacemos los remaches, te recuerdo que tenemos un grupo de Facebook en donde podrás compartir todas tus obras de arte. Entre todas nos ayudaremos con dudas y vamos a encontrar a personas que también disfrutan de tejer. El link del grupo te lo dejo en la cajita de descripción. Déjanos en los comentarios qué colores navideños ocuparías para hacer los accesorios de este muñeco de nieve. Estamos a punto de terminar. Solo nos falta ocultar las hebras que tenemos en la parte de abajo del gorro. Vamos a ocultarlas con una aguja de canevá. Déjame saber si este video te gustó dando like o poniendo manita arriba. Aquí te dejo un video recomendado y uno de nuestros videos más recientes. Te puedes suscribir dando clic en el logo de la magia del tejido. Nos vemos, cuídate mucho, felices fiestas y cuiden mucho su salud.